Rosario, el dolor de cabeza que no era normal. Bienvenidos a un episodio de Reflexiones de una intensivista. Hoy quiero contarles la historia de Rosario, una mujer de 39 años cuya vida cambia por un síntoma que muchas personas podrían confundir con algo pasajero, un dolor de cabeza. Pero esta historia no empieza en la unidad de cuidados intensivos, empieza mucho antes, empieza en una rutina, en una decisión aparentemente simple, en una pastilla que Rosario toma durante años, sin imaginar que algún día podría estar relacionada con una de las situaciones más difíciles de su vida. Rosario tiene 39 años. A simple vista parece una mujer como muchas otras, joven, activa, con responsabilidades, con planes, con una vida por delante. Desde los 25 años toma anticonceptivos orales. Para ella, como para muchas mujeres, es algo cotidiano, una pastilla más dentro de su rutina, algo que durante años parece no causar ningún problema, algo que se vuelve tan normal que casi deja de cuestionarse, pero un día algo empieza a cambiar. Primero aparece una cefalea, un dolor de cabeza diferente. No es el dolor común después de un día pesado. No es solo cansancio, no es solo una molestia pasajera. Es un dolor que se queda, que incomoda, que empieza a preocupar. Rosario intenta continuar con su día, pero su comportamiento ya no es el mismo. Su familia nota algo extraño, la ven confundida, responde diferente, parece desorientada. Por momentos no entiende bien lo que ocurre a su alrededor. No es simplemente que esté distraída, no es solo estrés, no es solo agotamiento. Algo no está bien. Y entonces aparece una señal que nadie debería ignorar. Su estado neurológico empieza a deteriorarse. Ya no se trata solo de un dolor de cabeza, ya no se trata solo de una migraña, ya no se trata solo de esperar a que pase. Algo está ocurriendo dentro de su cerebro. Rosario llega al hospital, los médicos la valoran de inmediato, escuchan la historia, revisan sus síntomas, observan su estado de conciencia y entienden que el cerebro está dando señales de alarma. Se solicitan imágenes de cerebro y allí aparece la respuesta. Rosario tiene una trombosis de los senos venosos cerebrales. En palabras más simples, se ha formado un coágulo en unas venas importantes del cerebro, unas venas encargadas de ayudar a drenar la sangre. Cuando esa sangre no puede circular bien, la presión dentro de la cabeza puede aumentar y el cerebro empieza a sufrir. Por eso aparece el dolor de cabeza, por eso el cambio del comportamiento, por eso llega la confusión, aparece la desorientación y por eso Rosario termina ingresando a la unidad de cuidados intensivos. Cuando llega a la UCI, su estado es delicado. Rosario ya no responde como antes. Su conciencia se ha deteriorado. Su familia la ve allí en una cama de cuidados intensivos y entiende que esto ya no es un simple dolor de cabeza. Rosario ha quedado inconsciente. Su cerebro está sufriendo. Y cuando una persona pierde la capacidad de responder, cuando ya no puede proteger adecuadamente su respiración, cuando su estado neurológico se deteriora de forma importante, los médicos deben actuar rápido. Por eso, el equipo decide intubarla. Esto significa colocar un tubo especial para ayudarla a respirar de forma segura y conectarla a una máquina que apoya su respiración mientras su cuerpo atraviesa el momento más crítico. No se hace porque sí, se hace para protegerla, para darle tiempo al tratamiento, para cuidar su cerebro, para evitar que la situación empeore. En la UCI cada minuto importa. Se vigila su respiración, su presión, oxigenación, su estado de conciencia y la evolución de su cerebro. El equipo médico inicia tratamiento para evitar que el coágulo crezca y para ayudar a que la sangre vuelva a circular de la mejor manera posible. Los primeros días son de mucha incertidumbre. Rosario permanece bajo vigilancia estricta. El equipo revisa su evolución una y otra vez. Su familia espera noticias. Cada cambio importa, cada reacción cuenta, cada día se convierte en una oportunidad. Y poco a poco, después de varios días de tratamiento, empiezan a aparecer señales de mejoría. Su cuerpo responde, su cerebro empieza a recuperarse. Rosario empieza a despertar. Ya no está igual que al ingreso. Hay esperanza. Cuando logra respirar mejor y su estado neurológico mejora, el equipo puede avanzar en su recuperación. La máquina que le ayuda a respirar deja de ser necesaria. Rosario empieza a reconectarse con el mundo, abre los ojos, reconoce voces, responde. Está saliendo del momento más crítico. Y aunque todavía queda camino por recorrer, ya hay una señal clara. Está saliendo del momento más crítico. Pero entonces aparece una pregunta fundamental. ¿Por qué le pasa esto a una mujer de 39 años? ¿Por qué una persona joven, aparentemente sana, termina con un coágulo en las venas del cerebro? Entonces empieza una búsqueda cuidadosa. Los médicos estudian su sangre,
Buscan enfermedades que pueden hacer que el cuerpo forme coágulos con más facilidad. Revisan si hay alteraciones hereditarias. Evalúan si faltan algunas proteínas que normalmente ayudan a mantener la sangre en equilibrio. Buscan causas ocultas, una por una. Se revisan factores que pueden aumentar el riesgo de trombosis. Se descartan enfermedades que podrían explicar lo ocurrido. Se analizan antecedentes familiares. Se estudia su historia clínica. Y después de revisar los resultados, el equipo no encuentra una enfermedad de base que explique por sí sola el cuadro. Entonces la historia empieza a tomar forma. Rosario no tiene una condición conocida que justifique por sí sola este evento, pero sí hay un factor presente desde hace años: el uso prolongado de anticonceptivos orales. Después de revisar el caso, descartar otras causas y analizar su historia, los médicos concluyen que ese puede ser el desencadenante más probable. Una pastilla que durante años parece ser inofensiva, en algunas personas puede aumentar el riesgo de formar coágulos. Y aquí quiero ser muy clara. Esta historia no significa que todas las mujeres que tomen anticonceptivos orales vayan a tener una complicación. No significa que haya que tener miedo. No significa que todas deban suspenderlos sin orientación. Pero sí significa algo muy importante. Los anticonceptivos no deben usarse sin control médico. No deben verse como algo automático. No deben tomarse durante años sin revisar riesgos, antecedentes, síntomas o señales de alarma, porque cada mujer es diferente. No todas tienen el mismo riesgo, no todas tienen los mismos antecedentes, no todas tienen la misma historia familiar. Y por eso, antes de iniciar o continuar un tratamiento hormonal, es importante conversar con un profesional de salud, hablar de antecedentes de trombosis, de migraña, de presión arterial, hablar de tabaquismo, obesidad, hablar de enfermedades previas, hablar de síntomas nuevos, porque la prevención no empieza cuando la paciente llega a la UCI, la prevención empieza mucho antes. Empieza cuando una mujer entiende que su salud merece seguimiento, empieza cuando no se automedica, empieza cuando pregunta, cuando consulta, cuando no normaliza lo que su cuerpo está tratando de decirle. La historia de Rosario nos recuerda algo muy importante. Un dolor de cabeza intenso, persistente o diferente no siempre es algo simple. Si viene acompañado de confusión, cambios en el comportamiento, desorientación, dificultad para hablar, debilidad, convulsiones o pérdida de conciencia, se debe consultar de inmediato, porque el cuerpo muchas veces avisa y el cerebro, cuando avisa, no se debe ignorar. Rosario llega a la UCI por una enfermedad silenciosa, poco conocida, pero potencialmente grave: una trombosis en las venas del cerebro, una condición que puede confundirse al inicio con cansancio, migraña, estrés o ansiedad, pero detrás de estos síntomas hay una emergencia real. Hoy su historia no es solo la historia de una paciente, es una advertencia, es un llamado a no automedicarse, a no normalizar síntomas neurológicos, a no usar medicamentos hormonales sin seguimientos y a entender que incluso decisiones que parecen pequeñas, cuando se sostienen durante años, pueden tener consecuencias importantes en algunas personas. Su historia nos deja una enseñanza. No todo dolor de cabeza es peligroso, pero un dolor de cabeza diferente, intenso, persistente o acompañado de cambios en el comportamiento, confusión, pérdida de conciencia, nunca debe ignorarse. Y si usas anticonceptivos orales, no los tomes como una simple rutina sin seguimiento. Consulta, pregunta, revisa tus riesgos, porque cuidar tu salud no es vivir con miedo, es tomar decisiones informadas. Yo soy la doctora Eliana Rodas, médica especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Y esta fue la historia de Rosario, una historia que nos recuerda que escuchar al cuerpo puede cambiar el final.